Shalom, shalom. Bienvenidos a Café con Raíces con aroma a Torá. Mi nombre es Florencia, un gusto estar acá compartiendo esta porción de la palabra con ustedes. Estamos viendo la Parashá 54, Besot Averajá. Significa, y esta es la bendición que dio Moisés a las 12 tribus de Israel. Vamos a orar primeramente para que sea el Padre quien nos dirija. Bendito Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus santas escrituras, Señor, que nos has dejado para aprender, para conocerte, para saber en el camino en que debemos andar. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, al entendimiento, al conocimiento de esta verdad tan preciosa. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador y Rey, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, le voy a dar lectura. Estamos en Deuteronomio 33, del versículo 18 al 21. Es la bendición a la tribu de Zabulón, Isacar y Gad. Dice así: A Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Yahweh. Amén. Bueno, vamos por partes. Primero vemos a Zabulón. Alégrate, Zabulón, cuando salieres, ¿no? Me quedé pensando ¿qué es esto cuando salieres? Entonces empecé a buscar investigación sobre esta tribu de Zabulón, ¿no? Esta tribu les fue repartida la tierra, era una tierra en la parte central que quedaba muy cerquita del mar grande, el mar Mediterráneo, y había una ruta comercial que llegaba hasta el mar de Galilea. Sus límites no eran hasta el mar de Galilea, pero sí en los pueblos muy cercanos. En la bendición de Jacob, en Génesis 49, dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Leí en comentarios también que esta tribu se dedicaba al comercio marítimo, era una tribu muy, muy próspera. También en esta zona, en este sector, como un paréntesis, está el pueblo de Nazaret, donde creció Yeshua. Nazaret, estaba en ese momento no era la región de Zabulón, sino que era la región de Galilea. Estaba distribuido de diferentes formas, pero fue en esta tierra donde se crió Jesucristo, Yeshua, en Nazaret. También esta palabra cuando salieres también me hace alusión, estuve leyendo también, y era una tribu muy guerrera, siempre varones siempre dispuestos a unirse a la guerra para defender los territorios. Vemos en Jueces, en el capítulo en Jueces 6:35, que respondieron al llamado de Gedeón cuando los madianitas los estaban invadiendo. La tribu de Zabulón se unió en esta pelea. También se unieron cuando hicieron guerra contra Sísara, capitán de Canaán. También fue la tribu de Zabulón y la de Neftalí las que se unieron
para pelear contra el ejército de Sísara. En el Cántico de Débora dice, se unieron los de Zabulón, los que tenían vara de mando. En el verso 18 dice que expusieron su vida hasta la muerte. Y en Primera de Crónicas también, que está hablando del ejército de David, cuando David fue proclamado rey. Dice, Primera de Crónicas en el capítulo 12, versículo 33. Dice que habían 50.000 hombres de Zabulón, provistos de toda clase de armas de guerra y sin doblez de corazón. Así que vemos como esta tribu también, además de saber hacer buen uso de los recursos de sus tierras, también vemos cómo eran valientes guerreros, siempre dispuestos a defender sus tierras. Tenemos siempre, ¿no?, que aprender, y si lo llevamos a un plano espiritual, vemos como también nosotros, ¿no?, tenemos que ser esos guerreros, ¿no?, como habla la Escritura. Pablo nos dice en Efesios que nos habla de la armadura de Dios, que tenemos que estar listos, ¿no?, tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Bueno, después seguimos con la tribu de Issacar. Dice, alégrate tú, Zabulón, cuando salieres, y tú, Issacar, en tus tiendas. Y bueno, ¿qué significa, no, esto de y tú en tus tiendas? Y me recordé en Génesis, cuando hablaba de Génesis 25 en el versículo 17. Lo voy a leer. Dice así, hablando de Jacob y Esaú. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿No? Esto de habitar en tiendas significa estar quieto, escudriñar la palabra de Dios, estudiar, indagar en la palabra. En Crónicas, dice, también hablando del ejército de David, Crónicas 12, en el Primera de Crónicas 12, versículo 32, dice, de los hijos de Issacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces vemos cómo esta tribu tenían muchos hombres sabios que sabían distinguir los tiempos, dice, ¿no? Eran estudiosos de la palabra, y dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces ellos eran reconocidos en Israel porque eran entendidos en la palabra de Dios, en los tiempos. Cuando uno escudriña la palabra y los tiempos de Dios, la palabra dice, Génesis, ¿no?, que puso Dios el sol, la luna y las estrellas como señales, ¿no?, para marcar los tiempos, las estaciones, las Moadim, las celebraciones, ¿no? Y a través de las Moadim vemos cómo va marcando Dios sus tiempos, cómo Él se va manifestando en los tiempos que Él mismo estableció, ¿no? Vemos como las celebraciones, ¿no?, como Pesaj, el sacrificio de Yeshua, los panes sin levadura, las primicias, la resurrección. Ahora estamos en tiempos de Sukkot, ¿no?, donde habitamos, ¿no?, con el Señor, en la presencia del Señor. Bueno, todo lo que eso significa. Y bueno, voy a seguir, no me voy a detener en eso.
dice la segunda parte de la bendición, versículo 19. Bueno, pero vemos cómo esta tribu de Isaacar era entendida en los tiempos estudiosos de la palabra, ¿no? Lo importante también de ser estudiosos de la palabra para ser entendidos en los tiempos en los que estamos. Versículo 19. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia. El monte, ¿no? Llamarán a los pueblos a su monte, al monte de Dios, el monte de Sión, de donde viene la palabra de Dios. Dice que será casa de oración para todas las naciones, ¿no? De allá es donde viene la ley de Dios, de su monte. Así como la dio a Moisés en el monte, después dice, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Y en esta parte vemos como esta bendición es profética en estos tiempos, ¿no? Porque que está hablando de las 10 tribus de Israel que fueron dispersas en las naciones, la casa de Israel dispersa en las naciones. Recordemos que la tribu de Zabulón, de Isaacar y de Gad forman parte de las 10 tribus dispersas entre las naciones. Y Yeshua dijo, yo no vine sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y estas tribus son parte de estas ovejas perdidas. Dice la abundancia de los mares, ¿no? Que le dijo Yeshua a los apóstoles, los haré pescadores de hombres. Y los tesoros escondidos de la arena. En Génesis 22:17, Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que vemos como esta bendición es profética, ¿no? para estos tiempos, los tiempos de la restauración. Seguimos. Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Yahweh. La porción que le tocó a Gad fue de las primeras tribus que eligieron tierras. La tribu de Rubén, Gad y Manasés, y la media de Manasés, fueron las primeras tribus en escoger las tierras. No cruzaron el río Jordán, o sea, sus tierras fueron del otro lado del río Jordán, no cruzaron el río Jordán para después buscar las tierras, sino que la eligieron antes de cruzar porque ellos tenían mucho ganado y esas tierras eran muy buenas y muy fértiles para su ganado. Lo que sí que prometieron ellos, que sus mujeres y sus niños quedarían en esas tierras con el ganado, pero los hombres de guerra cruzarían delante de los hijos de Israel hasta que cada una de las tribus tenga su tierra, su heredad. Así que vemos como estas tribus cumplen la palabra que le prometieron a Moisés. Fueron hombres de palabra, hombres valientes. Dice en Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 5:18.
dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en él y tomaron sus ganados. 50.000 camellos, 200 ovejas, asnos, 50.000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Acá vemos, bueno, la primera parte, ¿no?, de la bendición dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad, ¿no? ¿Quién es el que ensancha nuestro territorio? El Señor, Dios. Dice que Dios era el que peleaba por ellos. Ellos clamaron a Dios y Dios los ayudó. Sus tierras eran muy invadidas porque eran límite con Moab y con los amonitas. Entonces siempre estaban siendo invadidos, pero ellos clamaban a Dios y era Dios el que peleaba por ellos. Por eso Él es el que ensancha el territorio, nuestro territorio. Así que, bueno, como conclusión, podemos, bueno, aprender mucho, ¿no?, de las características de estas tribus. Recordemos que estas tribus, ¿no?, eran las que estaban alrededor del tabernáculo en el desierto. Y bueno, tenemos siempre cosas que aprender, no siempre mirar lo malo y cómo se equivocaron y cómo pecaron, también podemos aprender muchas cosas buenas. Así que seamos guerreros como Zabulón y como Gad, con toda la armadura espiritual de Dios, porque como dice en Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sea puesta siempre nuestra confianza en el Señor, porque Él es quien pelea por nosotros. No podemos con nuestras propias fuerzas, solo con Él. Él es el que ensancha nuestro territorio y nos da reposo en pastos verdes, como a la tribu de Gad. Así que seamos también sabios y entendidos en los tiempos, en la palabra de Dios, como la tribu de Isaacar, para que no seamos sorprendidos como ladrón en la noche. Bueno, que el Eterno les bendiga. Shalom.